Bueno, mi nombre es Mercedes, conmigo vamos a hacer un repaso. Yo sé que ustedes tuvieron ya los teóricos de resonancia magnética nuclear, que estuvieron viendo algo también en las clases de seminarios y trabajos prácticos. Y hoy vamos a empezar a ver resonancia de otro núcleo diferente, que es el de carbono 13. Antes de empezar, y esta primera parte se dedican a escuchar, les voy a mostrar unos videitos para que entiendan bien el fundamento del método. Total, ustedes después, todo lo que yo diga lo pueden levantar de la página de la facultad, pero lo que quiero esencialmente es que lo entiendan. El fundamento físico, tal como lo vamos a ver hoy, van a ver que les va a quedar claro, que lo van a poder entender. De todas maneras, ustedes ya se habrán dado cuenta que con conocer elementalmente el fenómeno físico que se está llevando a cabo, ustedes pueden tranquilamente interpretar los espectros de RMN, ¿sí? Pero para poder entendernos y hablar del mismo idioma, vamos a hacer como un pequeño repasito. En principio, hay algo que les quiero preguntar a ustedes, y es si saben lo que significa o qué implica el concepto de resonancia. ¿Qué es resonancia? Si yo les digo a ustedes resonancia, ¿qué es? ¿Qué se les ocurre que es resonancia? Porque estamos hablando, vamos a ver resonancia magnética y no sabemos lo que es la resonancia. Implica movimiento. A ver, ¿qué significa resonancia? ¿Qué es estar en condición de resonancia? Porque no solamente el fenómeno de resonancia se les da ahora en resonancia magnética nuclear, sino que, por ejemplo, ustedes también lo vieron como concepto en infrarrojo. Entonces, vamos a hacer algo por ahí un poquito más simple, que como es en el infrarrojo, que se puede entender un poquito mejor. Entonces, en el caso de que ustedes tuvieran, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando imaginaban dos núcleos cualquiera? ¿Sí? Dos núcleos cualquiera que estuvieran unidos como por una especie de resorte. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablábamos en infrarrojo de un movimiento de una flexión de estiramiento, ¿sí? Una vibración de estiramiento, pensábamos en el acercamiento y en el alejamiento de esos átomos, o sea, en el estiramiento y el acortamiento del enlace. ¿Se acuerdan de eso? Entonces nosotros decíamos que ese enlace estaba vibrando, ¿va? Y en el momento que una radiación electromagnética con una energía y una frecuencia determinada interactuaba con esa materia, entonces era capaz, la molécula, de absorber esa unión, era capaz de absorber energía y aumentar, ¿sí?, el estiramiento, ¿se acuerdan de eso? Y que luego emitía de alguna manera la energía y volvía otra vez al estado fundamental. Ahora bien, para que acá en cualquier momento me voy a matar, para que una molécula o una unión, en este caso, absorba esa energía a través de una radiación electromagnética tiene que tener una frecuencia similar o del orden del proceso que yo estoy midiendo. ¿Estamos de acuerdo? Y esto, por ejemplo, ustedes asócienlo a que están parados en una estación de tren, ¿sí? Y de golpe viene el tren que es rápido, en esa estación no para. Por más que ustedes corran y las puertas vinieran abiertas, ¿se pueden subir al tren? No, porque viene a una velocidad diferente a la que ustedes podrían estar caminando o corriendo en el andén. Entonces no se pueden acoplar a ese movimiento, ¿va?
De la misma manera, si ustedes están corriendo una carrera y de golpe pasa un chiquito con un carrito y ustedes piensan que les va a ayudar a llegar a la meta, por más que si ustedes corren, por más que el chiquito se apure, si no corre, jamás los va a alcanzar a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la energía con la que yo irradio a la materia orgánica para que pueda observar un determinado efecto, tiene que tener una energía, y eso va asociado con una frecuencia y una longitud de onda similar al fenómeno que yo quiero ver. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué significa? Va a absorber energía, se va a producir un efecto, vamos a pasar de un estado fundamental a un estado excitado y luego el retorno al estado fundamental con liberación de energía de alguna forma determinada, según lo que yo esté mirando. Entonces, si nosotros pensamos en el espectro de radiación electromagnética, ustedes habían visto que tenemos una gran variedad de longitudes de onda y frecuencias asociadas, y a medida que nos dirigimos hacia la zona de las ondas de radio, la longitud de la onda es más grande y la energía que lleva involucrada es menor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hasta ahora lo que ustedes vieron fue espectroscopía anorgánica 1, ultravioleta, que les permitía ver qué cosa. ¿Qué veían? ¿Para qué les servía la espectroscopía ultravioleta a ustedes? Dobles enlaces, ¿cómo? ¿Simples o conjugados? Conjugados. Y ahí hablaron de efectos de grupos cromóforos y grupos ausocromos, o sea, grupos que fueran responsables del color o grupos que ayudaran o favorecieran el desplazamiento de la absorción. Entonces, en el ultravioleta podían de alguna manera ustedes determinar concentraciones por la absorción a través del ultravioleta o bien longitud de absorción de un determinado compuesto en el ultravioleta. En infrarrojo, ahora no les decía de qué molécula se trataba, ¿estamos de acuerdo? Ustedes no podían saber si era anilina lo que estaban midiendo o a lo mejor era N-metilanilina, no lo podían diferenciar en el ultravioleta. De la misma manera, en el infrarrojo, lo que ustedes podían ver es bandas correspondientes a diferentes estiramientos y flexiones de diferentes grupos funcionales, pero tampoco eso les daba la identidad de la molécula, salvo que tuvieran de ese mismo compuesto un espectro infrarrojo y hecho en las mismas condiciones y pudieran superponer la zona de las huellas digitales. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, en estos dos casos podían llegar a ver grupos funcionales. En el RMN, la frecuencia de la radiación implicada, de la radiación electromagnética, es diferente a estas. Es diferente. Vamos a emplear ondas de radio que van a tener una mayor longitud de onda, pero conllevan una menor energía. El fenómeno de resonancia magnética fue descubierto por Purcell y Broch y les valió el Premio Nobel de Física en 1952. Imagínense ustedes para que de golpe puedan tener noción de lo que implicó la resonancia magnética para los químicos orgánicos y para las personas dedicadas a hacer elucidación estructural. Hasta el momento, cuando ustedes de golpe recibían una muestra de un producto natural en el laboratorio, no les quedaba otra cosa que hacer todo el análisis
físico que ustedes ya saben, lo tenían que purificar al compuesto, hacer la determinación sea de punto de fusión, temperatura de ebullición, hacer derivados, hacer el análisis funcional. ¿Vieron los que estuvieron viendo ustedes en el primer seminario de esta cursada? Hacer análisis funcional. Imagínense la cantidad de materia prima que tenían que tener para ustedes decir, bueno, vamos a hacer grupo de solubilidad. ¿A qué grupo de solubilidad pertenece? Podrá tener estos grupos funcionales, hacer los ensayos de caracterización, obtener derivados cristalinos, hacerles el ultravioleta, el infrarrojo, y así todo. ¿Eso les aseguraba de qué muestra se trataba, de qué compuesto se trataba? Dense cuenta que no, porque uno puede de alguna manera con los derivados y teniendo idea de dónde venía ese principio activo, de qué planta, qué características tiene, pero el advenimiento de la resonancia magnética para elucidar estructuras de tipo orgánicas fue para el químico orgánico maravilloso. Ya se olvidaba de degradar las moléculas y medir los moles de dióxido de carbono liberados y tratar de determinar los moles de ácido acético liberados. ¿Se dan cuenta? La tarea y el día de hoy resulta muchísimo más sencilla y es muchísimo más rápido el poder dar un resultado de una estructura de cualquier molécula teniendo un respaldo en este tipo de metodología. Por eso realmente hubo empresas que se dedicaron a fabricar estos equipos que realmente son muy caros, pero lo que permiten es como si yo les dijera que están en un tubito de muestra introduciendo un busito. ¿Se acuerdan esa película del marciano? No sé si era como un chip o que se hacía chiquitito como miniatura y adentro del cuerpo humano iba recorriendo los pulmones, el estómago. Bueno, esto sería lo mismo, es como meter un robotito adentro del tubo y que empiece a recorrer las moléculas y nos empieza a dar señales de qué es lo que está viendo de cada molécula, y eso sí les permite a ustedes plantear una estructura probable. Así todo van a ver que hay ciertas moléculas con las cuales no es tan sencillo y uno requiere de muchos tipos de espectros, como vamos a ver la clase que viene, para poder elaborar una estructura. Bien. ¿Qué característica tienen que tener los núcleos atómicos para poder tener o presentar fenómeno de resonancia magnética? ¿Qué característica fundamental tienen que tener? Ser magnéticamente activos. ¿Y cuándo son magnéticamente activos? Cuando tienen ¿qué cosa? Número atómico y o de masa impar. Aquellos núcleos que tengan número atómico y o de masa impar van a ser capaces de dar el fenómeno de resonancia magnética. ¿Y qué es dar fenómeno de resonancia magnética? A ver, mírenlo, ahí lo tienen. ¿Qué quiere decir que van a tener esas moléculas? ¿Qué van a tener? Ahí van a ver ciertos núcleos atómicos que van a tener la capacidad de comportarse como imanes, ¿sí? Y van a girar sobre su propio eje. ¿Está bien? Cuando un núcleo gira sobre su propio eje, ¿qué está induciendo? ¿Cómo? Un campo magnético, ¿sí? Está induciendo un campo magnético, que van a ser, por supuesto, pequeños. ¿Sí? Entonces, nosotros habíamos dicho que aquellos núcleos con un número atómico y o de masa impar tienen spin nuclear, ¿sí? Y van a tener entonces un número cuántico de spin que va a ser distinto de cero. Y a estos núcleos los vamos a llamar magnéticamente activos, y de todos esos núcleos vamos a poder hacer resonancia magnética nuclear. ¿De qué va a depender, ¿sí?, la facilidad de hacer este tipo de espectroscopía?
Y va a depender de varias cosas. Una es de este número cuántico de spin nuclear. Va a depender de la abundancia isotópica, porque si bien estos átomos tienen, a veces el más abundante no es justamente el que es magnéticamente activo, como pasa con el carbono, que lo vamos a ver después. Entonces, bueno, va a haber que ver cómo uno se las puede arreglar como para lograr una buena sensibilidad para poder detectar ese tipo de núcleos, ¿sí? Pero en principio todos estos núcleos pueden ser detectados. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo en un tubito, en una solución, una muestra? ¿Qué va a pasar con todos esos espines? ¿Cómo van a estar? Mientras yo no coloque el tubo en un campo magnético fuerte, ¿cómo van a estar? Van a estar orientados al azar, ¿sí? En principio, fíjense ustedes, cada uno de esos núcleos va a estar girando, ¿bien? Y cada uno de esos núcleos, de acuerdo a su número I, va a tener un número probable de orientaciones. Si hablamos del protón, decimos que con un I de 1 medio tiene 2 orientaciones posibles. ¿Está bien? Pero en definitiva, todos esos núcleos van a estar girando sobre sí mismos al azar. La sumatoria de todos, ¿sí?, de todos esos vectores, ¿cómo da? Si están todos, ¿cómo? 0. La sumatoria, ¿sí?, de la magnetización, en este caso, sería nula. ¿Qué pasa cuando yo los coloco en un campo magnético fuerte? ¿Qué va a pasar con todos esos espines? Se van a alinear con el campo, ¿sí? Algunos estarán paralelos al campo y otros podrán estar opuestos al campo. ¿Cuál de esas 2 orientaciones va a ser la favorecida? La que estén paralelos al campo. ¿Muy favorecida en este caso? No, dijimos que no, y vamos a ver de acá en adelante que justamente ese es el problema del RMN, que es un fenómeno en el que el pasaje de un estado paralelo al campo a un estado antiparalelo insume muy poca energía. Entonces, vamos a ver en una próxima transparencia que cuando nosotros hablamos del UV o del IR, el salto energético para hacer la transición es bastante más grande, mientras que en el caso del RMN no. ¿Sí? Ahora, si nosotros tomamos y miramos con mucho detenimiento a una sola de estos núcleos, ¿qué es lo que vemos? Que ese movimiento, ¿sí?, de rotar sobre sí mismo se llama precesión. Y esa rotación, cada núcleo la hace a una frecuencia que le es propia de ese núcleo, que es lo que la doctora Orelli les dijo que era la frecuencia del Armor, ese movimiento. Y va a tener que ver esa frecuencia con el campo magnético al cual estamos sometiendo a ese núcleo. Fíjense ustedes que cuando están todos los núcleos orientados, unos a favor del campo y otros en contra del campo, la magnetización, que es esta flecha que estamos viendo hacia acá arriba, está en el sentido del campo porque nosotros decimos que hay más espines orientados a favor del campo que en contra del campo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el resultado neto de la magnetización la estamos viendo hacia acá arriba. ¿Se ve? Pero como el movimiento no es solo este que estoy haciendo acá, sino que es de precesión, empezamos a ver esta componente.
¿va? Sobre un eje, un plano transversal que es el XY. ¿Va? Y esto era lo que yo les estaba diciendo recién. ¿Lo ven? ¿Sí? No sé si ustedes alcanzan a ver ahí que hay todas unas flechitas en amarillito girando. ¿Las ven? Muy bien. ¿Sí? Ahora bien, fíjense ustedes, les dice acá que la red de magnetización posee un componente en Z no nulo. ¿Eso entonces a qué se debe? Esta flecha, ¿por qué está hacia arriba? Muy bien. ¿Quedó eso claro? Muy bien. Ahora bien, ¿qué están viendo acá? Fíjense. Miren la anterior. En este caso, cuando tienen todas las flechitas puestas hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Decíamos, en el eje Z, que es el vertical, no es nulo. Están orientadas con un exceso a favor del campo. Ahora, cuando yo miro el plano XY, como todos están precesionando, ¿sí? En ese plano XY, la proyección en ese plano XY de ese vector magnetización, cada uno de los diferentes núcleos está en distinta posición. Y cuando yo hago la sumatoria de todos los vectores, la resultante en el plano XY es nula. ¿Está bien? Entonces, medir en Z es muy difícil y yo voy a tener que hacer algo para poder medir en XY. ¿Y cómo voy a hacer para poder medir en XY? Y bueno, además de tener los núcleos en ese campo magnético, lo que voy a hacer es irradiar con una radiofrecuencia, ¿sí? Con una onda electromagnética que tenga la energía de las ondas de radio para aportar la energía necesaria y hacer ¿qué cosa? Que espines que están paralelos al campo pasen a antiparalelos al campo. ¿Va? Entonces, es lo que tienen ustedes escrito acá, ¿sí? Si nosotros tenemos protones en un campo magnético y los sometemos a una radiación de radiofrecuencia con la misma frecuencia de su precesión, que es particular para cada núcleo, vamos a poder observar el fenómeno de resonancia. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Miren, fíjense acá, vamos a ver están puestos en un campo magnético. Entonces, en principio, mientras no está la radiación, como es este caso, hasta ahí, tengo un exceso en el estado paralelo al campo. Cuando hago incidir una radiofrecuencia, una población muy pequeña pasa al estado antiparalelo al campo, ¿sí? Mientras dura la radiación y luego vuelve, ¿sí? Relaja y vuelve, relaja, emite esa energía para relajar y vuelve al estado fundamental. ¿Se entiende? Ahora, fíjense ustedes que el nivel energético entre el estado paralelo y el antiparalelo es pequeño. Entonces yo voy a tener que hacer algo, de alguna manera, para lograr, y por eso esta técnica se desarrolló mucho después, voy a tener que hacer algo para aumentar esa señal. Ya vamos a hablar después. Entonces, en todo caso, lo que tienen acá es la explicación para en el caso de I igual a un medio, las dos orientaciones posibles, más un medio y menos un medio, y la diferencia energética, es decir, de estar paralelo al campo a estar antiparalelo al campo. ¿Estamos de acuerdo?
Nada más que esto mismo que estuvimos viendo ahora. Y una de las cosas que sí ya seguramente ustedes estuvieron viendo es la constante, lo que se refiere a la constante giromagnética del núcleo. ¿Qué quiere decir la constante giromagnética? Es, a ver, por decirlo de alguna manera, la afinidad que tiene, ¿sí? O cuánto se puede acoplar ese núcleo a la radiación electromagnética. Fíjense que la constante más alta es la del protón, la del carbono es 4 veces menor. ¿Lo ven eso? Bueno, y eso va a tener que ver también, entonces, en la sensibilidad. Va a ser mucho más fácil detectar protón. ¿Por qué? Porque el protón se acopla más fácil a la radiación, pasa al estado antiparalelo y vuelve, y al carbono, por decirlo de alguna manera, le cuesta más, le da más trabajo. Y si a eso le sumamos la abundancia natural de cada uno de estos núcleos, fíjense, nosotros en orgánica, ¿por qué estamos viendo carbono? Y porque en orgánica ustedes tienen desde el hidrocarburo, que es tanto el carbono, es el átomo estrella de la química orgánica, y desde los hidrocarburos, que es todo hidrógeno y carbono, hasta los compuestos más elaborados, todos tienen en su molécula protones y carbonos. Ahora bien, si ustedes se fijan, evidentemente vamos a ir ya desde ahora viendo que vamos a tener que trabajar mucho sobre el carbono, y no por nada la resonancia magnética nuclear de protones surgió antes, ya en la década del 60 se desarrollaba, y para la de carbono se necesitó una década más, la incorporación de computadoras que nos permitieran acumular espectros, es decir, ir barriendo uno sobre otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Muy bien, entonces, en resumen, vamos a ver qué pasa con los núcleos cuando están en presencia de un campo magnético externo. En un principio están desalineados, y en presencia de un campo magnético externo intenso se van a alinear paralelos y antiparalelos al campo. Y eso, si lo miro en niveles energéticos, va a estar asociado con un nivel de menor energía y un nivel de mayor energía, y siempre más poblado el nivel donde están paralelos al campo. ¿Sí? Esta ecuación que ustedes también la vieron con la doctora Orelli, que es este salto energético, ¿sí?, es proporcional a la constante giromagnética de cada núcleo y al campo magnético aplicado. Fíjense que a medida que vamos aumentando el campo magnético, este delta E se va haciendo más grande. Entonces, en la medida que tenemos equipos con campos magnéticos superiores, ¿sí?, logramos mayor sensibilidad para la determinación de los espectros. ¿Sí? Y en este caso les dejé en más grande la tablita que tenían en la transparencia anterior, y bueno, donde ustedes se fijan que la frecuencia de resonancia de cada núcleo, en este caso a 9,4 teslas, para el protón es de 400 MHz, para el carbono es 4 veces menos, si es la cuarta parte, 100 MHz, constante giromagnética más grande para el protón, 4 veces más grande para el protón que para el carbono, y una abundancia notablemente diferente. Bien, también les habló la doctora Orelli que
este salto, esta diferencia de espines estaba regido por la ley de la distribución de Boltzmann, que no es que a Boltzmann se le ocurrió que los núcleos se tenían que comportar así, sino que él describió esa distribución por cómo observó que se comportaban los núcleos. ¿Estamos de acuerdo? En un campo magnético. Y esto es de lo que venimos hablando siempre, fíjense. Si nosotros hablamos de que un spin de estado paralelo pasa a antiparalelo, fíjense que en RMN más o menos es como si detectáramos uno de cada 100.000 núcleos presentes. Eso hace que los problemas de sensibilidad de los que venimos hablando, la verdad es que son muy importantes en resonancia magnética. Y acá era otro de los dibujitos que yo les decía a ustedes, un esquemita comparativo en cómo es el salto energético en las distintas espectroscopías. Y fíjense que en la espectroscopía UV, ¿sí?, el estado excitado, ¿a qué correspondía el estado excitado en el UV? ¿Qué se transfería de un estado fundamental a un estado excitado? Un electrón, exactamente. Fíjense que está totalmente despoblado. En el IR, ¿sí?, nosotros podemos decir que puede haber alguno de los, por una cuestión de temperatura, etcétera, podemos llegar a encontrarnos con alguna transición en el estado excitado. Y fíjense en el RMN, solamente por estar en un campo magnético, sin haber incidido con una radiación electromagnética. Entonces, esa transición es tan chiquita que por eso decimos que tenemos problema para detectarla. ¿Sí? Entonces, en esta otra, lo único que les está mostrando, nada más que se las dejé porque era linda de ver, es que estamos detectando lo que decíamos recién, un solo núcleo por cada 100.000 que están presentes. Ahora bien, una vez que nosotros están ubicadas, están los espines en el campo, aplicamos un pulso de radiofrecuencia y tenemos la inversión, luego viene un periodo de relajación en donde ese spin libera su energía y vuelve al estado fundamental. A esa liberación de la energía se la conoce y a ese tiempo se lo conoce como el tiempo de relajación. ¿Y por qué se los voy a estar mencionando ahora? Porque si bien es muy rápido en protón, vamos a ver que en carbono es diferente y que vamos a tener que tener cuidado con el tiempo en el que se realiza el espectro, porque si no, si hay núcleos que relajan lento y yo largo un experimento y largo otro para sumarlos, me va a pasar que me voy a estar perdiendo núcleos que están volviendo. ¿Se entiende? Entonces, acá lo van a empezar a ver. Fíjense, salgo la magnetización toda arriba porque tengo más espines orientados a favor del campo que en contra. Cuando hago incidir la radiación electromagnética, como hay espines que se invierten, ustedes ven que la magnetización queda en el sentido opuesto. ¿Lo ven sobre el eje Z? ¿Sí? Bien, y pasa un tiempo y se comienza a restablecer. Fíjense, así está alta, baja, y después que cesa la radiación, vuelve otra vez a la posición original. ¿Va? Ese es el tiempo de relajación que se conoce con el nombre de spin red, es decir, la liberación de la energía a todo lo que está en el entorno, al solvente, a otros núcleos, a todo lo que lo pueda absorber. ¿Está bien? A todo lo que sea magnéticamente activo que está a su alrededor y que lo pueda absorber. Y ese se llama tiempo de relajación 1.
Ahora, si yo lo voy a mirar en el plano XY, que era lo que hacíamos hoy, ¿se acuerdan cuando dábamos la radiofrecuencia? Cómo los espines estaban precesionando. Cuando yo doy el pulso de radiofrecuencia, es como que hago esto, ¿sí? Lo incliné. Y comienzo a leer en el plano XY la componente. ¿Ven que se va achicando sobre el plano XY? Ahora acá está todo en Z y en XY nada. Ahora si yo la miro, tiene valor sobre XY hasta que se vuelve a enderezar. ¿Lo ven? A ese tiempo de relajación se lo conoce como tiempo de relajación 2 y ese es el responsable del ensanchamiento de las señales que ven ustedes en el espectro de protones, muy característico de núcleos, de protones, que son intercambiables, como el de un alcohol, como el de un grupo amino. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es como que por momentos está y por momentos no está, porque se está intercambiando con el medio. ¿Está bien? Entonces, como que por momentos lo veo, por momentos no lo veo, y la señal, en lugar de ser finita, comienza a hacerse ancha. O de núcleos que además tienen momento eléctrico cuadrupolar, que son vecinos, y de hecho, por ejemplo, el nitrógeno lo tiene, y si tenemos protones cerca de los nitrógenos, también pasa lo mismo, que van a hacer que este tiempo T2 sea mucho más rápido, y eso hace que la señal se ensanche. Entonces, si ustedes se fijan y si comparamos, ¿qué pasaría con la relajación longitudinal, que es esta? A medida que va pasando el tiempo después del pulso, la relajación longitudinal comienza a aumentar. Fíjense. ¿Ven que empieza a subir? ¿Sí? Y el T1 se considera no cuando ya se recuperó totalmente, sino fíjense que hay un porcentaje de recuperación en el eje Z. En cambio, miren lo que pasa con la flechita amarilla para la relajación transversal. ¿Ven que se va haciendo más chiquita? A medida que aumenta esta, va disminuyendo la componente transversal. Y acá tenemos el T2. Y también el T2, tampoco esperamos a que se haga cero, se va haciendo asintótico en el tiempo, tampoco esperamos que se haga cero, sino que es un porcentaje. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos para hacer espectroscopía de resonancia magnética nuclear? Tener un campo magnético homogéneo e intenso. ¿Por qué lo quiero homogéneo e intenso? Cuanto más intenso es fácil, porque más sensibilidad va a tener el método, porque dijimos que mayor diferencia vamos a tener entre el estado paralelo y el antiparalelo al campo. Ahora, ¿por qué yo quiero que sea homogéneo? Porque ¿qué es lo que quiero lograr? Que todos los espines de ese tipo de núcleos que yo estoy mirando y quiero observar, estén afectados de la misma manera por el campo magnético. Si el campo magnético no es igual en todos los casos, entonces yo empiezo a tener complicaciones en el espectro y empiezo a ver artefactos en el espectro. ¿Sí? Y voy a necesitar un método para detectar la señal de resonancia magnética. ¿Cuál va a ser para poder detectarlo? El pulso de radiofrecuencia y esperar a la relajación, ¿sí? Si no, no lo puedo ver.
Bueno, entonces, en esta primera transparencia, y ahora sí ya nos empezamos a adentrar en lo que es carbono 13 exclusivamente, tienen de alguna manera resumido lo que estuvimos hablando hoy de las condiciones. Lo que sí yo quiero que se fijen, porque después vamos a empezar a hablar de estos valores y quiero que lo tengan por lo menos resaltado, es que cuando, por ejemplo, ustedes están trabajando en el segundo parrafito, cuando ustedes están trabajando y están haciendo detección de núcleos y decimos que cada resonancia para los núcleos, cada una de las resonancias ocurre a una frecuencia particular y característica del núcleo. Y eso es importante. Fíjense en ese caso, tenemos un campo magnético, un B0, que va a ser, en este caso, de 23,5 kilogauss, ¿sí? Y yo voy a tener canales de observación, canal de observación para protones, para carbono y para otros núcleos. Entonces, fíjense que en ese campo los protones van a estar resonando a 100,1 MHz, mientras que el carbono, fíjense, va a estar resonando, dada su constante giromagnética, a la cuarta parte de megahertz. ¿Lo ven? Y el deuterio, que ya vamos a ver para qué nos va a resultar importante ahora en carbono, en 15,4 MHz. Entonces, teóricamente, ¿esto qué quiere decir? Que yo podría estar mirando un núcleo, ¿sí? Y viendo lo que pasa con un núcleo y haciendo alguna modificación en los otros. ¿Va? A ustedes les habían dicho, por ejemplo, que para poner el 0 de la señal se utilizaba tetrametilsilano. Antes se usaba siempre tetrametilsilano. En los nuevos espectrómetros ya no necesito usar tetrametilsilano, uso el deuterio del solvente. ¿Por qué en protones uso un solvente deuterado? Claro, porque ustedes imagínense que yo uso entre 10 y 30 miligramos de una muestra para hacer un espectro en cerca de 2 mililitros, 1,5 mililitros de solvente deuterado. Si no tuviera los hidrógenos reemplazados por deuterio, toda la señal sería del solvente y entonces yo no podría ver, porque sería mucho solvente así de muestra y eso no me sirve para poder ver el espectro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver, a medida que avancemos en carbono, para qué es importante el deuterio, porque ¿qué es lo que hago? Yo, en el canal de deuterio, me fijo dónde tiene que estar la absorción del deuterio, ¿sí? La señal del solvente. Y a lo largo del experimento, esa señal se tiene que mantener constante y quietita en un lugar determinado. Si esa señal se empieza a correr, más vale que yo corte el experimento que estoy haciendo. ¿Está bien? Porque eso quiere decir que al no tener yo constante el campo y constante la frecuencia donde está absorbiendo, donde está resonando el deuterio, lo que yo estoy viendo en el espectro comienza a desfigurarse y comienza a tener interferencias. Y son esos espectros que por ahí ustedes a veces ven en la guía o en algún trabajo antiguo, que la línea de base la ven como que tiene una subida o una caída, o las señales que realmente se ven feas y se comienza a distorsionar el espectro. Tenemos la misma tablita que tenían en el anterior, así que sobre esta no me voy a detener. Un espectro, ¿cuántos carbonos tiene esa molécula? A ver, ¿y cuántos protones tiene? Una molécula orgánica sumamente sencilla, un hidrocarburo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo miro esto, miro el espectro. ¿Y pueden decirme algo ustedes de ese espectro?
Con lo que ustedes saben hasta ahora, si yo les dijera, les traje la muestra y les traigo el espectro, ¿ustedes me pueden decir es el 3-metilheptano? No, ¿por qué? ¿Me pueden decir que hay distintas calidades de hidrógeno seguros? Porque veo que hay varias señales, hay distintas calidades de hidrógeno. Pero son distintas calidades, pero el entorno de todos los hidrógenos no es tan diferente entre ellos porque están todas las señales apiladas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si yo les presento un espectro de carbono? Estamos hablando siempre de una molécula que no es simétrica, ¿sí? ¿Qué me pueden decir? Tenemos, en principio, lo primero que tienen que ver, ¿cómo es la escala? Mayor. Ustedes en protones veían de 1 a 10, o a lo mejor uno podía decir una escala extendida por los protones que aparecen más allá de 10. ¿Que cuáles serían? Ácidos carboxílicos, ¿qué más? Los aldehídos están entre 9 y 10, algunas amidas aromáticas, ¿sí? Algún determinado tipo de enoles aparecen más altas. Ahora miren lo que es esta escala. ¿Qué otra cosa ven de característica? Además del tetrametilsilano, que este espectro es viejo porque tenemos tetrametilsilano como el indicador de cero. Pero como todavía no vimos cómo aparecen los solventes en el carbono, yo dejé este con tetrametilsilano. ¿Cuántas señales ven? 8 señales, ¿sí? Digamos que en una molécula que no es simétrica, ven una línea en este espectro por cada átomo de carbono presente en la molécula. Esto ya los va acercando un poquito más, porque entonces ustedes ahora saben que a menos que hubiera algún tipo de coincidencia, por lo menos tiene 8 carbonos la molécula, ¿sí? Entonces a los que nos gusta mucho carbono y defendemos la espectroscopía de resonancia de carbono, esto nos encanta, porque es como que cuando ustedes lo ven les da un pantallazo de, no sé, la cantidad de carbonos que hay en la molécula, es como que les dice, no sé cómo decirlo, me mira como diciendo, está loca, pero la realidad es que cuando uno lo ve, ya les da idea de tamaño de molécula, les da idea de complejidad. No digo que el protónico no, lo que pasa es que un protónico así no me sirve de nada. Yo sé que ustedes me pueden decir, bueno, pero si ampliamos la zona esa donde aparecen todos los protones aglomerados, probablemente pueda haber un poco más. Bien, imagínense lo que pasa en el caso del colesterol. ¿Cuántos átomos de carbono tiene el colesterol? 27. ¿Cuántos protones tiene? 46. Y un oxígeno. Si yo les dijera a ustedes, les digo, bueno chicos, este es el espectro de protones de una molécula y quiero que ustedes eluciden esa estructura. Y yo les doy ese espectro. ¿Qué me pueden decir ustedes? No les di fórmula molecular, o si quieren les doy la fórmula molecular. Les digo, miren, tiene 27 carbonos, 46 hidrógenos. Trabajo que ni para preso, más o menos, ¿sí? Entonces, yo a lo sumo, ¿qué podría decir? ¿Qué es lo que puedo ver? Y bueno, estas señales que voy a ver acá corresponden a algún tipo de hidrógeno unido a carbono que está en un carbono probablemente sp2. ¿Y por qué lo puedo decir? Y por el delta donde aparecen protones, ¿sí? Nosotros decimos, en esta zona de alifáticos, hasta 4 y pico, zona de alifáticos, 7, 8, 6, zona de aromáticos, de unidos a dobles enlaces, zona de hidrógenos unidos a carbono sp2.
¿Qué más pueden decir? Acá podría acercarme otra cosa más. ¿Qué otros protones podrían estar desprotegidos? A ver. Bien, el hidrógeno alcohólico y el protón que está unido a un carbono portador de un grupo atractor de electrones por efecto inductivo, ¿sí? Y después del resto, las señales altas, bueno, tengo unos cuantos metilos, así que probablemente esas señales correspondan a los metilos. ¿Y de todo el resto qué me dicen? ¿Se acuerdan de orgánica 1 cuando vieron el ciclohexano, que tenemos enlaces axiales, enlaces ecuatoriales, con lo cual cada hidrógeno va a parecer distinto porque tiene un entorno diferente? Es sumamente complicado. Yo no quiero decir que el carbono sea más sencillo, pero si yo veo el carbono y ustedes contaran las señales, se van a dar cuenta que tienen 26 señales. De las 27 que podrían ver. Y hasta se diferencian estos dos metilos, porque la señal que está faltando tiene que ver, ojo que esto no es la numeración del colesterol, es la aparición, la superposición de los carbonos 7 y 8, ¿sí? La nomenclatura, la numeración es 7 y 8 en esta posición y esos son los que se están superponiendo. Pero fíjense que si yo veo esto, me da una idea más de estructura de la molécula. ¿Y de qué más me da idea? Y que están todos en la zona linfática. Todos en la zona linfática. Veo que solamente por arriba de 100 tengo 2 señales. Ahora después vamos a ver cómo reconocemos las zonas, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir. Si yo miro un espectro de protones, en un espectro de protones puedo ver muchas cosas. Cada señal va a corresponder a una calidad de hidrógeno diferente, ¿estamos de acuerdo? Química y magnéticamente diferentes, ¿sí? En carbono va a pasar lo mismo. Cada señal va a depender de que sean hidrógenos carbono química y magnéticamente diferentes. En el espectro de protones ustedes hablaron de delta, ¿sí? Que es el delta químico al cual aparece una señal y que va a estar relacionado con el entorno que tiene, es decir, si hay núcleos electronegativos, si hay efectos mesoméricos involucrados, si hay efectos de anisotropía. Hablaron también de multiplicidad de la señal. Y la multiplicidad de la señal tiene que ver con que un protón de acá y vamos a decir ve porque en realidad, como son imancitos, un protón, que es un imán, está alterando el campo magnético del otro imán. Entonces, no es de ver en el sentido como vemos nosotros, sino de sufrir la presencia de otro campo magnético cercano. Entonces nos vamos a referir a ver, pero por favor, acuérdense que es para charlarlo entre nosotros. Entonces yo digo, bueno, muy bien, si yo soy metileno y tengo un metilo de acá y un metileno del otro lado, pues yo metileno voy a ver a los protones del grupo metilo y como van a ser 3 protones del grupo metilo, yo voy a estar viendo 3 imancitos de un lado que me van a estar afectando, ¿sí? ¿Y cómo me van a afectar? Y si yo soy protón y estoy paralelo al campo, según ellos estén paralelos o antiparalelos al campo, me van a estar afectando de distinta manera a mí. Y lo mismo me va a pasar con los hidrógenos del metileno vecino. Entonces, yo a lo mejor
voy a aparecer como un metileno muy dividido, ¿sí? Con una multiplicidad alta, porque voy a estar afectado por estos 3 protones más estos 2 protones. ¿Estamos de acuerdo? Y además hablan en el espectro de protones de la integración. ¿Por qué hablamos de la integración? Y porque el área bajo la curva de cada señal les estaba hablando de cuántos protones estaban involucrados en cada señal en forma relativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de todo eso en protones? ¿Tienen alguna duda con eso? Bueno, ahora, cuando yo les mostré el espectro de carbono, vimos que las señales aparecen en distinto delta, o sea, el carbono a mí me da idea de delta, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Vieron ustedes que aparecían en distinta zona del... Estoy buscando un marcador. En distinta zona del espectro. Hablamos de delta. Ahora, ¿las señales cómo eran? ¿Qué vieron ustedes? Líneas, ¿sí? Y vimos una línea por cada carbono. Y ahora vamos a ver por qué vemos una línea por cada carbono, qué característica tiene. Y además, ¿ustedes vieron que estuviera integrada la señal? No. Y eso se debe a lo que hoy estuvimos hablando un poquito. En carbono, salvo que hagamos experimentos muy largos donde vamos sumando un espectro y otro espectro y otro espectro, no se acostumbra a hacer integración. ¿Y esto por qué es? Yo que les decía, nosotros tenemos el spin, en este caso de carbono, que dijimos que pobrecito encima es muy poco abundante. Entonces, de lo poquito que tengo de carbono 13 en una molécula, ustedes piensen que si tengo una molécula, de pronto tengo un carbono 13 en una molécula de 5 átomos de carbono, la cantidad de moléculas que yo necesito con la abundancia del 1% para poder detectar ese carbono. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos otra vez. Si yo irradio y el spin se invierte, se va antiparalelo, para poder relajarse necesita transmitirle la magnetización al entorno, a los vecinos. Y el pobre carbono tiene una constante giromagnética que es 4 veces más chica que la del protón, con lo cual lo tenemos que ayudar a que reaccione a la radiofrecuencia, ¿sí? a que pase al estado antiparalelo y vuelva. Esa una. Segundo, está como metido más adentro. Los protones están en el exterior de la molécula. En cambio, el carbono está es el esqueleto de la molécula. Y encima, como si esto fuera poco, está rodeado de otros carbonos que son 12, que no van a aceptar la magnetización que les está transfiriendo porque ellos no son magnéticamente activos, ¿se entiende? Entonces, no está en la periferia de la molécula para poder transferírselo al solvente o a la red. Está rodeado de otros carbonos. ¿A quiénes les podrá transferir la magnetización? A los protones que tiene unidos, ¿sí? Que esos sí son magnéticamente activos. Entonces, ¿qué va a pasar? Un metilo y un metileno se van a relajar bien. Y un metino, o sea, un carbono hidrógeno, también se va a relajar bien. Ahora, ¿qué va a pasar con un carbono cuaternario que está rodeado de carbonos 12? Se va a relajar, o sea, los otros ya fueron, volvieron, están tomando mate y el pobrecito todavía viene pedaleando. ¿Vieron como los dibujitos que se quedan corriendo en el lugar? Y el pobrecito todavía está tratando de relajarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle lo que se llama un tiempo de delay, indicarle al operador,
Cuando vos me vas a sumar un experimento detrás de otro, ¿vieron cuando veíamos que aparecía la radiación y volvía a aparecer la radiación y el spin se invertía? Bueno, decirle, entre una irradiación y el próximo pulso, espera tanto tiempo, porque si no, los carbonos cuaternarios todavía no regresaron y la altura que yo veo, ¿sí?, de los picos en un espectro de carbono está relacionada con el tiempo de relajación de esos carbonos. Esto es, si yo dije, bueno, yo le doy un delay de 3 segundos, de 4 segundos, por ejemplo, para asegurarme que todos los carbonos, y vieron cuando decíamos el T1, que yo les decía, bueno, no esperamos a que vuelva totalmente, pero en mitad de la pendiente de la curva, en mitad de la pendiente, más o menos ya consideramos como que un buen porcentaje ya está otra vez hacia el estado fundamental, y entonces eso me va a permitir ver una señal. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Entonces, en carbono, la altura de las señales no tiene que ver, y por eso no se integra, con la cantidad o para cuántos carbonos del mismo tipo integra esa señal, sino que tiene que ver con que esa señal relaje mejor. Más intensa, relaja mejor. Obviamente que si hay dos carbonos que por una causa fortuita o por una causa de simetría de la molécula tienen el mismo delta, esa señal va a ser muchísimo más alta, ¿está bien? Pero yo no puedo asegurar, excepto que vamos a ver ejemplos donde es muy fácil decir estos son dos carbonos que están superpuestos porque la estructura es simétrica y porque la señal es altísima con respecto a las otras, ¿sí? Pero en carbono no vamos a integrar. Y otro aspecto que tiene es que el espectro más común de carbono 13 es un espectro que se llama desacoplado. ¿Y por qué hago esto? Pues supónganse que yo voy a hacer el espectro de carbono. En ese espectro desacoplado que ustedes ven, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Mantenemos permanentemente irradiados a los protones, ¿sí? Los protones van a estar irradiados. ¿Por qué van a estar irradiados? Porque si los protones están irradiados, como además se están acoplando a su frecuencia, ¿sí? Pero yo voy a mirar carbono. ¿Se acuerdan que hoy decíamos, tenemos distintos canales en el equipo? Entonces, yo puedo, a la frecuencia del protón, que en el ejemplo que habíamos visto era de 100 MHz, en el último ejemplo yo le dije el carbono 4 veces la cuarta parte. Entonces, supónganse, yo a 100 MHz tengo irradiados los protones. ¿Para qué hago esto? Y porque el protón está permanentemente excitándose y desexcitándose. Entonces, el carbono pobre, que además le cuesta más este fenómeno de resonancia, entrar en resonancia, se pierde porque dice lo veo, no lo veo, lo veo, no lo veo, está paralelo, está antiparalelo, no está. Y se desacopla. No lo puede ver. Era lo que hoy decíamos, para que un fenómeno se acople con otro, tiene que tener más o menos en la misma frecuencia de fenómeno de estar ocurriendo. Y si el protón está, salta, va, viene, se excita, relaja, se excita, relaja, se excita, relaja, y el carbono que viene ahí pedaleando no lo ve directamente, pasa. Entonces, el carbono que es magnéticamente activo, supónganse que es un carbono de metilo, ¿sí? Este carbono, que sería un carbono 13, está unido a 3 protones, y acá tenemos un carbono 12 de cualquier otra parte de molécula, ¿no? Entonces, está unido a 3 protones que son magnéticamente activos, ¿va? Entonces, cuando yo hago el espectro de carbono, lo que hago es, durante todo el tiempo, mantengo los protones irradiados. El carbono no los ve, entonces aparece como una sola línea. ¿Está bien? Porque no tiene nada que lo parta. ¿Por
qué no tiene nada? Y porque el carbono 12 se va a acoplar con él. ¿Voy a ver una constante de acoplamiento carbono 13, carbono 12? No, porque el carbono 12 no es magnéticamente activo. Y ustedes imagínense encontrar en una molécula dos carbono 13 pegados cuando la abundancia natural del carbono 13 es del 1%, es totalmente difícil, y si la molécula no está enriquecida en carbono 13, no voy a ver acoplamiento carbono 13, carbono 13. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, sí voy a poder ver acoplamiento carbono 13, protón. ¿Va? ¿Y qué va a pasar? Este espectro, donde yo lo hago manteniendo irradiados a los hidrógenos para que el carbono no los vea, se llama espectro de carbono 13 desacoplado. En cambio, si yo mantengo, y a esto se lo llama desacoplador, si yo el desacoplador lo mantengo apagado, ¿qué voy a hacer? Para el mismo tiempo de espectro, esta intensidad de señal va a estar dividida. ¿Y cómo va a estar dividida? Y se acuerdan ustedes que vieron con la doctora Aureli la regla del n+1 en el acoplamiento, ¿sí? Donde n es el número de núcleos que se van a acoplar siempre y cuando todos sean magnéticamente equivalentes, ¿sí? Los núcleos que se acoplan. Si tengo 3 núcleos que se van a acoplar con este carbono, 3 más 1, 4, toda esta intensidad de señal va a estar dividida en 4. ¿Sí? En un cuatriplete. Entonces yo voy a ver al carbono partido y eso me va a dar idea de cuántos hidrógenos tiene unidos ese núcleo de carbono. ¿Estamos de acuerdo? A este espectro se lo llama acoplado. Nosotros habitualmente, ustedes imagínense si en el espectro del colesterol hubiéramos hecho un carbono acoplado. Se hubieran encontrado con que tienen todos palitos en el espectro y que no les ayuda a resolver nada, porque no me está diciendo en realidad cuántos carbonos tengo. A mí el espectro de carbono, por un lado me interesa el desacoplado porque me da idea del esqueleto, cuántos carbonos diferentes yo tengo en la molécula, magnética y químicamente diferentes. Entonces el espectro de rutina que se hace es el espectro desacoplado. Porque, ¿qué otra cosa pasa también? Que como toda esta intensidad, nosotros dijimos, el problema de sensibilidad en la detección de carbono es más importante todavía que en la de hidrógeno, por la abundancia que tiene y por la constante giromagnética pequeña que tiene. Entonces, si yo logré una altura así, entonces cuando yo paso al acoplado, toda la altura va a estar repartida en 4. Entonces muy probablemente las señales de las puntas no las llegue a ver. ¿Está bien? Entonces en algunos casos me conviene hacer el espectro acoplado y en la mayoría de los casos y de rutina se hace el desacoplado. ¿Y para qué uso el solvente deuterado? Y porque en un canal voy a estar mirando carbono, en otro canal voy a estar irradiando el hidrógeno para desacoplarlo y ver las líneas de carbono. Y como el espectro es largo, ¿sí? Porque voy a tener que sumar experimentos, acuérdense que los carbonos cuaternarios tardan mucho en relajar y que es más difícil la detección de carbono, en otro canal voy a estar viendo deuterio. ¿Qué es el deuterio del solvente? ¿Y para qué me va a servir esto? Como yo voy a estar sumando los espectros, un experimento más otro experimento más otro experimento, ¿qué consigo con eso? Que el ruido que es aleatorio se vaya promediando y se reste. Mientras que la señal, una vez pegó acá, volvió a pegar acá, volvió a pegar acá y empiezo a ver la señal más alta. ¿Estamos de acuerdo? Pero para que la señal siempre esté apareciendo en el mismo lugar y sume, yo me tengo que asegurar en el canal de deuterio que el campo se está manteniendo homogéneo.
Y eso me lo aseguro porque la señal de deuterio que se ve bien está siempre finita y en el mismo lugar. En cuanto se empieza a mover la señal del deuterio, ¿qué va a pasar? Para esta señal aparece acá, aparece acá, aparece acá, aparece acá y termina siendo una montaña o se pierde con el pasto. ¿Estamos? ¿Vieron esos espectros que parecen puro pastito y no me están diciendo nada? Entonces, la espectroscopía de carbono 13 es re linda porque ustedes ven un espectro lindo en cuanto a que tiene muchas señales. Tenemos las señales repartidas en 200 ppm. La altura de la señal, y ahora vamos a ver, ya les está hablando de qué está pasando con los carbonos. Si ustedes quisieran, podrían hacer acoplado o todo el espectro o solo una parte. Y la espectroscopía de carbono les está hablando directamente del esqueleto de la molécula, ¿sí? Ahora, lo primero que también vamos a tener que hacer es reconocer un poquito dónde aparecen esos solventes deuterados en el espectro y con qué forma aparecen para que los puedan eliminar y no se los confundan como señales de la muestra. Entonces, fíjense ahí, ¿esto se ve bien? Yo ahora me acuerdo, pero ni apagamos la luz ni nada. Bueno, ¿ustedes lo ven bien? ¿Sí? Me van a decir a buena hora, se acordaron de preguntarnos si veíamos bien. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa con el deuterio? ¿Cuál es el I del deuterio? El del protón es 1 medio. ¿Y el del deuterio, que lo tenían en las tablitas? 1. El I es 1. Entonces, supónganse que yo estoy usando de solvente, en el primer caso es cloroformo deuterado, en el segundo caso es dimetil sulfóxido deuterado y en este caso es acetona perdeuterada, se llama. Entonces, vamos a ver cómo es que nosotros vemos las señales esas en el espectro, más allá de que, como ven, cada una aparece a un delta diferente. Supónganse que estamos hablando del deuterocloroformo, ¿sí? Muy bien. ¿Yo qué voy a ver en el espectro de carbono? ¿Cuál de todos estos núcleos voy a ver en el espectro de carbono? ¿Cuál voy a medir? El carbono, ¿sí? Este carbono. Ahora, este carbono, ¿cómo lo voy a ver? ¿Está unido a cuántos deuterios? 1. Y 2Ni más 1, ¿va? Donde N es el que es ¿cuántos núcleos de esa misma característica tengo? Bien, entonces tengo 2. ¿Cuántos deuterios, que es con el que se va a acoplar, tengo? 1. ¿Cuál es el I del deuterio? 1. Más 1. ¿Cuánto da eso? 3. Y vamos a ver, fíjense allá, que aparece, miren, el delta es aproximadamente 78, donde aparece en carbono, aparecen 3 líneas con la misma intensidad. Y seguramente la doctora Aureli les dio el triángulo de Pascal, se los dio, ¿no? Para los átomos de I igual a 1 medio. Este es el triángulo de Pascal para los átomos que tienen I igual a 1. Entonces, en el caso de que el número de núcleos que se van a acoplar al átomo de carbono es 1, como es el caso del cloroformo deuterado y como es el caso del benceno deuterado, donde cada carbono está unido solo a un átomo de deuterio, vamos a ver 3 líneas de la misma intensidad. Por eso dice 1, 1, 1. ¿Lo ven?
Ahora, vamos a ver qué pasa con la acetona. Si yo hablo de la acetona perdeuterada, deuterio 3, el carbonilo y carbono deuterio 3. Este carbono carbonílico, por estar unido a un átomo electronegativo y con doble enlace, es aquel que vemos en 200 y pico. Y aparece como un singlete porque no está unido a nada magnéticamente activo. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a aparecer el metilo? Vuelvo con la reglita esta. 2Ni más 1. 2. ¿Cuántos núcleos de deuterio magnéticamente activos hay unidos a cada carbono? 3. ¿Cuál es el I del deuterio? 1. Más 1, ¿cuánto da eso? 7. Entonces, esta señal va a estar dividida en 7 líneas de distinta intensidad cada una. Fíjense ahí. ¿Lo ven? ¿Lo ven acá? Y se ve más claro en el dimetilsulfóxido, que también pasa lo mismo, en el dimetilsulfóxido deuterado. Y si ustedes se fijan que tienen en negrito, donde dice número de núcleos 3, dimetilsulfóxido, metanol deuterado o acetona perdeuterada, en todos los casos aparecen 7 líneas con una intensidad de 1, 3, 6, 7, 6, 3, 1. Y eso es lo que van a aprender ustedes cuando tienen un espectro de carbono. Lo primero en que buscan la señal del solvente y la suprimen, porque más de una vez están tratando de asignar la señal del solvente y van bien encaminados con la estructura de la molécula, pero les está sobrando algo y es el solvente. ¿Sí? Entonces ustedes siempre tienen que mirar en qué solvente se hace. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto se entendió? Muy bien, entonces dijimos que, por empezar, vamos a trabajar con espectros desacoplados, entonces vamos a ver una sola línea, los espectros no se pueden integrar y que cada línea va a aparecer representando al carbono con un desplazamiento químico característico que va a tener que ver o que va a depender de determinados factores, y los factores que vamos a analizar y que vamos a ir en orden de importancia para carbono 13 es la hibridación, los efectos inductivos, los efectos mesoméricos o de resonancia, las consideraciones estéricas, presencia de halógenos voluminosos como es bromo, como es yodo por las nubes electrónicas que tienen, la anisotropía de grupos vecinos, que vamos a ver que no es demasiado importante, y la presencia de efectos isotópicos. De todos estos, los más importantes son los 3 primeros y le siguen luego las consideraciones estéricas, y los 3 últimos realmente son los menos importantes en la modificación de los deltas. Vamos a ver entonces hibridación del núcleo de carbono. Y vamos a decir que en general los carbonos sp3 aparecen por debajo de las 90 ppm. ¿Va? Los carbonos sp2 por arriba de 100 y los carbonos sp3 los vamos a encontrar entre 70 y 100. Eso es a grandes rasgos y de manera general. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente siempre va a haber puede haber excepciones, pero en general ustedes cuando miran un espectro, miren lo primero que miran, porque total lo que van a ver primero siempre es un desacoplado. ¿Cuáles son las zonas? ¿Qué tipos de carbonos tengo? Tengo carbonos sp3, tengo carbonos sp2, hay carbonos demasiado desprotegidos, esto me está indicando que hay presencia de átomos atractores de electrones por efecto inductivo, ¿sí? Son todas las cosas que uno tiene que ir mirando cuando ve el espectro. Ustedes ahora se ríen, pero cuando lo miren, van a ver que cuando miran un espectro,
ya de carbono y de protón también, pero bueno, el de carbono, es como que el espectro les está hablando, les está diciendo un montón de cosas, y aquel que no sabe que están viendo y que piensa que están viendo una línea con un montón de palitos parados, a lo mejor dice, a mí la verdad no me dice nada, y a ustedes les está diciendo un montón de cosas. Por empezar, les está diciendo que es un compuesto orgánico, les está diciendo que tiene carbono, que por lo menos tiene todos esos carbonos y que pueden ser sp2, sp3, sp, que puede haber heteroátomos unidos en la molécula. Entonces, como que ya les está brindando un montón de información que el que no lo sabe lo mira y no sé, es como que yo miro una radiografía, no entiendo nada de nada. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a ver, por ejemplo, un ejemplo sencillito de carbono 13. El ejemplo, en este caso, es de la 2-butilamina. Y vamos a mirar, en principio, hibridación. ¿Qué tipo de carbonos hay presentes en la butilamina? SP3, SP2, SP, ¿qué hay? Son todos SP3. Bien, ¿dónde esperaría yo que aparezcan esas señales de protón? De 90 para abajo seguro, ¿sí? Ahora, ¿cuántas líneas ven ustedes en el espectro? Vamos a ver. En este caso tenemos el 0 con tetrametilsilano, así que esa no la cuento. ¿Cuál es el solvente ahí? Este solvente que está en 78 aparece como un triplete. Es el cloroformo deuterado, ¿sí? Una señal de 3 líneas con la misma intensidad todas sus ramas. Es el cloroformo deuterado. Y después tengo 1, 2, 3, 4 líneas. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense ustedes, tengo metilo y metilo. ¿Son iguales? ¿Son distintos? Son distintos porque uno en el carbono vecino tiene un grupo amino, mientras que el otro en el carbono vecino tiene un metileno. Entonces, como la molécula no presenta simetría, no hay ninguna coincidencia de delta, veo las 4 señales que tengo que ver. Ahora, si yo tuviera que asignar esas señales, digo que lo más alejado al átomo electronegativo es lo que va a estar más protegido, es decir, va a estar más cerca de 0, mientras que lo que esté más cerca del heteroátomo, que es más electronegativo que el carbono, va a estar más desprotegido, más corrido hacia la izquierda. ¿Vamos con eso? Bien, y después otro punto que es igual que en el caso de protones, que cuando yo tengo metilos, metilenos y metinos aparecen en ese orden. Metilos más protegidos que metilenos y metilenos más protegidos que metino. ¿Sí? En el caso de un hidrocarburo. Entonces, fíjense, ¿por qué está asignado acá el carbono 4? Porque es este metilo. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con este otro metilo? Que es el carbono 1. Y entre el 1 y el 4 obviamente está más cerca del nitrógeno el 1 y por eso está un poco más desprotegido que el 4. Y de los 2 metilenos, fíjense que este que está en 60 es el que porta el grupo amino. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, los carbonos sp3 nosotros dijimos que podían tener alguna excepción, o sea, nosotros dijimos aparecen de 90 para abajo, pero hay excepciones en las cuales puede aparecer un poquito por arriba de 90 y esa excepción justamente pueden ser algunos azúcares. Ustedes todavía no vieron azúcares en los teóricos y no vieron carbono anomérico, por lo tanto ahora nadie les va a preguntar nada de esto. Pero si piensan en la fórmula de la glucosa, ¿se acuerdan? 6 átomos de carbono, en todos hay oxidrilo y en el carbono 1 tenemos un carbono de aldehído. Y que cuando nosotros tenemos grupos cetonas o aldehído en presencia de grupos hidroxilo,
es posible formar acetales y hemiacetales. ¿Se acuerdan eso de Orgánica 1? Igual lo van a tener que repasar otra vez, así que, bueno, en realidad es la molécula cerrada donde además, para evitar el equilibrio abierto-cerrado, se metiló el oxígeno anomérico, y este carbono que está unido a dos oxígenos es un carbono sp3, pero miren dónde aparece. Eso es una excepción. Entonces, nosotros vamos a esperar los carbonos sp3 por debajo de 90. Pero ojo, siempre eso tiene que condecirse con una estructura que, si ustedes saben que tienen un azúcar, los azucareros, por ejemplo, cuando tienen que estudiar, me refiero a azucareros a los que investigan en la química de los hidratos de carbono, cuando están investigando productos naturales y de golpe quieren saber qué azúcar está pegado a una determinada molécula orgánica que aislaron, ya sea de un principio activo de una planta, o mismo lo que pasa con los azúcares en los ácidos nucleicos y en las proteínas que están glicosiladas, y quieren estudiar algo. Cuando uno quiere empezar a estudiar, los azucareros siempre buscan la zona de 100, porque ese les da el anomérico, y a partir de ahí empiezan a rastrear toda la cadena del azúcar. Pero entonces, fíjense que siempre hay excepciones. Y por otro lado, todos estos también son carbonos sp3. Ahora, miren en qué zona aparecen, a diferencia de cómo aparecían estos. ¿Por qué les parece que están apareciendo todos por arriba de 50 en este caso? Aquí están unidos esos carbonos a oxígenos. Entonces, cuando el carbono está unido a oxígeno, y ya lo vamos a seguir viendo en las próximas transparencias, nos vamos a encontrar con que está desprotegido, está desplazado por el efecto inductivo atractor de electrones de esos grupos oxígeno. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? En este es el último ejemplo que vemos, así los libero, y la clase que viene igual seguimos. Pero fíjense en este caso, este es el ejemplo de dos ciclos, pero tengo una serie de carbonos, todos sp3, en el ciclo hexano, con su sustituyente metilo. Y en este caso, con el grupo arilo, tengo todos carbonos sp2. ¿Y qué veo en el espectro? Toda una zona por debajo de 90 de carbonos sp3 y una zona de carbonos sp2 por arriba de 100. ¿Está bien? Entonces yo de alguna manera sé cuáles son los carbonos que corresponden al ciclo hexano y cuáles son los que corresponden al arilo. Tengo el 0 del tetrametilsilano, y acá en este caso no puedo decir nada más. Fíjense ustedes, eso que ven así como una doble raya, en realidad es una sola raya, y es un problema de la impresora, que era vieja, y con la matriz esa de puntos nos quedaba más gruesita la línea, ¿no? Pero fíjense cómo hay distintas alturas para los carbonos, ¿sí? Y miren este qué bajito, pobre, que aparece. Bien, bien. Todos tuvieron acá el mismo tiempo para relajar, pero ese pobre que está indicado ahí como carbono 7, es como que venía pidiendo pista, que lo esperaran, pero a él llegaba siempre más tarde, y por eso la altura de la señal es mucho más bajita. Entonces, cuando yo veo eso, ya me estoy imaginando, piensen ustedes, pobre carbono, tiene carbono para un lado, para el otro, doble enlace y otro carbono. ¿A quién le va a transferir su polarización? Entonces, ese pobre la viene remando, pero igual sale, y lo vemos bajito. ¿Está bien? Si nosotros no le damos el delay o el tiempo suficiente a la detección, ese carbono lo perdemos. Y para nosotros es importante, porque si no estamos detectando menos carbonos de los que tendríamos que poder detectar, ¿sí? Ojo, a veces puede aparecer una señal sobre la otra.
Y por otro lado, fíjense que si las alturas normales de los carbonos son hasta acá, hasta ahí, ¿sí? Estas señales que son tan altas probablemente sean señales de carbonos que aparecen al mismo delta porque son carbonos que son iguales magnéticamente y químicamente. ¿Está bien? Entonces, cuando yo veo esas señales tan altas, está bien, en carbono no se puede integrar, pero no tengo a qué otra cosa asignárselas, así que seguramente son dos carbonos con esa naturaleza. ¿Está bien? ¿Sí? Y fíjense, otro ejemplo, después vamos a analizar deltas en otros ejemplos, ahora por lo menos para reconocer las distintas partes del espectro. Fíjense en este caso el 2-penteno. ¿Qué es lo que veo cuando miro el espectro? Tetrametilsilano, solvente, cloroformo deuterado. Tengo 3 señales en la zona de carbonos sp3. ¿Y cuántas señales en la de sp2? 2. Quiere decir que tengo estos 2 carbonos, son estos 2, y este 4 y 5 los tengo que ver en la zona alifática. Ahora miren la diferencia entre 1 y 5. ¿Por qué 1 está más desprotegido que 5? Uno está más desprotegido que 5 porque 1 está más cerca del doble enlace. Y cuando nosotros hablábamos de electronegatividad de carbonos, acuérdense que también decíamos que el menos electronegativo es el carbono sp3, el carbono sp2 es más electronegativo y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, en este caso, los carbonos sp2 son más electronegativos que los sp3 y por lo tanto van a desproteger al carbono vecino. ¿Se entendió? Bueno, seguimos la próxima clase entonces.